Hola, somos el equipo número 5 conformado por Laila Luna, Omar Carrillo y yo, Cristóbal Castillo, y les hablaremos sobre los grupos funcionales y les diremos unos datos relevantes sobre ellos. Grupos funcionales. La parte carbonada constituye el esqueleto fundamental de las moléculas orgánicas. En esa estructura básica se pueden insertar átomos de distintos del carbono, principalmente oxígeno y nitrógeno, que forman los grupos funcionales, ahora sí que con oxígeno o nitrógeno. Y es aquí de donde se derivan. Los que son con oxígeno son los alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas y esteres. Ahora, los grupos funcionales que contienen nitrógeno son las aminas y amidas. Los alcoholes son el grupo funcional del oxígeno y con la raíz OH del hidroxilo presentan isomería de posición. Los alcoholes resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de un hidrocarburo por grupos hidroxilo. Si la sustitución tiene lugar en un hidrocarburo alifático, se obtienen los alcoholes propiamente dichos, y si es aromático, se obtienen los fenoles. Los alcoholes se pueden clasificar en primarios, secundarios o terciarios en función del grupo OH en el que se encuentre unido a un carbono primario, secundario o terciario. Ahora, la nomenclatura. Se nombran añadiendo la terminación OL al hidrocarburo correspondiente. El grupo alcohol tiene preferencia sobre las insaturaciones. Eso significa que la cadena se enumera de forma que los grupos OH tengan los números más bajos posibles. La posición del grupo OH se indica, solamente si es necesario, mediante un localizador. Los localizadores se colocan inmediatamente antes de la terminación característica del compuesto. Y por último, cuando en la molécula hay grupos con prioridad como los aldehídos o los ácidos, etc., el grupo OH se nombra como un sustituyente con la palabra hidroxi. Ahora, para su obtención puede ser por medio de la hidrólisis de halogenuros de alquilo. Se presenta principalmente en una disolución de etanol acuoso y en presencia de catalizadores básicos, o bien mediante reactivos de Grignard. La adicción de un reactivo de Grignard a un compuesto carbonílico da lugar a un halogénuro de alcoximagnesio, que por hidrólisis conduce a un alcohol. Cuando usamos formaldehídos como resultado de inicio, se obtiene un alcohol primario. Con los demás aldehídos se obtienen alcoholes secundarios y con las cetonas se obtienen terciarios. Los éteres. Los éteres se pueden considerar derivados de los hidrocarburos por sustitución de un hidrógeno por el radical OR, alcoxi, o bien derivados de los alcoholes si consideramos que el hidrógeno del grupo hidroxilo se ha sustituido por un radical de alquilo. Si los dos radicales de alquilo son iguales, se dice que el éter es simétrico, y si son diferentes, asimétrico. Ahora, la IUPAC considera los éteres como alcanos, como un sustituyente alcoxi. Como estructura fundamental se considera el alcano más complejo. Se nombran los radicales, por orden alfabético, unidos al átomo de oxígeno, seguidos de la palabra éter. Pero ojo, prestemos mucha atención. Recordemos que los alcoholes y los éteres tienen isomería de función, ya que pueden presentar la misma fórmula empírica y tienen distinto grupo funcional, es decir, distinta función química. Ahora, dentro de los métodos de obtención tenemos deshidratación de alcoholes. Los éteres alifáticos simétricos pueden obtenerse por deshidratación de alcoholes mediante la acción del ácido sulfúrico o a partir de alcoholatos. Este método también es conocido como síntesis de Williamson. Los alcoholatos dan lugar a la formación de éteres al ser tratados con halogénuros de alquilo. Los aldehídos. El grupo carbonilo consta de un oxígeno unido mediante un doble enlace al carbono. Puede estar situado en un carbono primario o en uno secundario. Para su nomenclatura, la cadena se empieza a numerar por el extremo en que se encuentra el grupo carbonilo. Se nombran cambiando la terminación del hidrocarburo por AL. Cuando el grupo COH se encuentra unido a un ciclo, se nombra con el nombre del ciclo y la palabra carboaldehído. Ahora, para sus métodos de obtención, está la oxidación de alcoholes primarios.
Los alcoholes primarios pueden ser oxidados a aldehídos. Sin embargo, este proceso presenta el inconveniente de que el aldehído puede ser fácilmente oxidado a ácido carboxílico. Como otra opción, tenemos la ruptura oxidativa de alquenos, que también se llama ozonólisis de un alqueno con al menos un hidrógeno vinílico da lugar a la formación de un aldehído. Si el compuesto fuese cíclico, se obtendría un compuesto con dos grupos aldehídos. Ahora, las cetonas. Las cetonas son compuestos orgánicos formados por un grupo carbonilo unido a dos cadenas de hidrocarburos. La estructura general está representada en la imagen y son dos cadenas de hidrocarburos cualquiera. Pueden ser alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, derivados del benceno, etc. Para su nomenclatura, ahí tenemos una imagen con sus ejemplos y con algo que siempre debemos de tomar en cuenta es que la cadena se numera de tal forma que el grupo carbonilo tenga el número más bajo posible. El orden alfabético también es muy importante y que cuando el grupo carbonilo esté en una cadena y no es el grupo principal, se nombra como oxo. Aquí tenemos unos ejemplos de diferentes tipos de cetonas, que son las alifáticas, las aromáticas y endocíclicas. Para su obtención tenemos los siguientes métodos, que proporcionan cetonas en determinadas condiciones. El primero sería oxidación de alcoholes, y aquí tenemos un ejemplo, y también la hidratación de alquinos, la reacción de reactivos de Grignard con nitrilos y ozonólisis de alquenos. Ahora, para los ácidos carboxílicos y sus sales. Estos son compuestos orgánicos, generalmente hidrocarburos, que poseen al menos un grupo funcional carboxilo. Un ejemplo de un ácido carboxílico es el ácido fórmico o ácido metanoico, cuya fórmula es HCOOH. Estos compuestos son ácidos ya que ceden el hidrógeno del OH. Para su nomenclatura, la cadena se empieza a numerar por el extremo en que se encuentra el grupo carboxilo. Después se nombran con la palabra ácido y cambiando la terminación del hidrocarburo por oico o por ico. Ahora bien, si la función del ácido se localiza en un ciclo o existen varios grupos ácidos en una molécula, se puede considerar a los grupos carboxílicos como sustituyente del hidrocarburo, nombrándolos con la palabra carboxílico. Las sales de los ácidos orgánicos resultan de la sustitución del hidrógeno ácido, el del grupo carboxílico, por un metal. Se nombran cambiando la terminación ico del ácido por ato. Esa es una de las características de las sales. Para su obtención es por medio de la oxidación, y aquí hay dos tipos, que son oxidación de alquibencenos, que consiste en sustituir los bencenos con grupo de alquilo por oxidación con permanganato de potasio o dicromato de sodio, y la oxidación de alcoholes primarios, que es similar, se basa en usar oxidantes como los ya mencionados. Los esteres son compuestos orgánicos formados por un ácido carboxílico, al que se le añade una cadena orgánica que sustituye al hidrógeno, así como puede apreciarse en la imagen. Estos se nombran de la siguiente manera. Se nombra la parte de la cadena que se corresponde al radical RCOO. A continuación, se le añade el sufijo ato. Para terminar, se nombra la parte de la cadena correspondiente al radical R. Los esteres se obtienen de la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol, y aquí está la imagen con una explicación del ejemplo. Ahora, las aminas. Estos son compuestos orgánicos derivados del amoníaco, NH3, al sustituir uno o varios de sus hidrógenos por cadenas de hidrocarburos. Las aminas se pueden obtener a partir de la reacción del amoníaco con los alcoholes. Considerando los derivados de los hidrocarburos, las aminas primarias se nombran reemplazando la terminación o del alcano por amina. Si las consideramos derivados del amoníaco, se nombran con el nombre del radical de alquilo y con la palabra amina. Cualquier función oxigenada tiene preferencia sobre las aminas, por ejemplo, los ácidos. Cuando la función amina está como radical, se nombran como amino. Las aminas secundarias y terciarias se nombran tomando como amina el radical más complejo y los otros considerados sustituyentes.
Se nombran anteponiendo una N a los nombres de los radicales correspondientes. Si uno de los radicales es el fenilo, en general se toma la anilina como la amina base. Para su obtención tenemos que se dan por alquilación de amoníaco o de otras aminas, por reducción de derivados que contengan nitrógeno y por aminación reductiva. Ahora, las amidas. Estas se consideran derivados de los ácidos carboxílicos en los que se ha sustituido por el grupo OH del grupo carboxilo por un grupo NH2. Su nomenclatura es sencilla, consiste en que se nombran cambiando la terminación oico o ico de los ácidos por amida. Son comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los aminoácidos, las proteínas, el ADN y el ARN, hormonas y vitaminas. Uno de los principales métodos de obtención de estos compuestos consiste en hacer reaccionar el amoníaco con esteres. Usos de grupos funcionales en la industria. Bueno, como ya es bien sabido, alrededor del mundo existen diversos tipos de industrias que se basan en realizar productos. Bueno, al realizar ciertos productos necesitan la ayuda de los grupos funcionales, es decir, de alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, éteres, etc. Bueno, con la ayuda de estos pueden realizar ciertos productos. Depende mucho de la industria de la que estamos hablando. En las siguientes diapositivas vamos a hablar sobre la industria de la medicina que ayuda a realizar ciertos medicamentos para el uso humano, de la industria alimenticia para desinfectar ciertos productos y poder consumirlos, y sobre la cosmetología y la belleza para realizar productos para la estética humana y para su beneficio. Bueno, en la industria de la medicina existen ciertos compuestos para realizar ciertos productos para el consumo humano. Al ver los grupos funcionales en esta industria, el visto puede ser el etanol. El etanol es un alcohol que en condiciones normales de presión y temperatura se presenta como un líquido incoloro e inflamable, con una temperatura de ebullición de 78 grados Celsius. Esto quiere decir que es un compuesto que no se puede ni llegar a, es transparente como el agua, es inflamable, así que no se puede llegar a quemar. Algunos de los usos en la industria de la medicina que tiene es el ser un disolvente en ciertos productos farmacéuticos para el consumo humano. Esto quiere decir que ayuda a la realización de ciertos productos farmacéuticos. En la industria alimentaria o alimenticia se emplean los alcoholes, que son aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno de un alcano enlazado de una forma covalente a un átomo de carbono de un grupo carbinol. Bueno, uno de sus implementaciones en la industria de la alimentación se usa como productos químicos intermedios y disolventes de alimentos y bebidas. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que en la industria de la medicina, estos ayudan para realizar ciertos productos y para poder desinfectar ciertos productos para que se vuelvan del consumo humano. Pasan por un proceso químico y este los ayuda a que se puedan consumir. En la industria de la cosmetología y de la belleza. En la industria de la cosmetología y de la belleza podemos encontrar los alcanos. Los alcanos son un hidrocarburo que es un compuesto químico formado a partir de la combinación de carbono e hidrógeno. Incoloros y generalmente sin olor, son prácticamente insolubles en agua. Bueno, algunos de los usos que pueden llegar a tener este compuesto en la industria de la cosmetología se basa en las parafinas que se usan para ciertos tratamientos de belleza y para productos cosméticos. Esto quiere decir que los hidrocarburos ayudan en el proceso de realizar las parafinas, que con este producto se puede llegar a hacer tratamientos de belleza y realizar productos cosméticos para el uso humano.
normas para la comercialización de los productos. En el mundo actual existen ciertas leyes para poder comercializar los productos que se venden a lo largo del mundo. Las empresas productoras de estos se encargan de seguir las leyes establecidas en el país donde se están produciendo, dependiendo de la industria y el país de donde se produzcan. Obviamente llegan a cambiar. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Dependiendo de la industria de la que estemos hablando, como puede ser la medicina o la cosmetología, pueden llegar a cambiar ciertas leyes dependiendo del producto del que estamos hablando. Obviamente no es igual un producto de uso cotidiano a un producto que se puede llegar a usar para consumo humano. No tiene las mismas leyes que debería de tener y no pasa por los mismos exámenes de calidad para verificar que sea un producto que sea un producto auténtico y que tenga buena calidad. Comercialización en la industria de la medicina. La comercialización en la industria de la medicina puede llegar a ser algo estricta. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando de la distribución de productos de uso y de consumo humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero tienen que ser experimentados en un cierto grupo de personas para verificar que no llegue a tener efectos secundarios o llegue a ser dañino para la salud. Algún ejemplo que se puede llegar a tener de pueden ser las vacunas. Las vacunas primero se fabrican en un laboratorio autentificado y después se llegan a poner a prueba en un grupo de personas. Este grupo de personas pueden llegar a tener diferentes características para checar y verificar en cada persona con ciertas características si puede llegar a ser dañino para su salud. Comercialización en la industria alimentaria. En la industria alimentaria su distribución es más usual o más normal. No quiere decir que su distribución sea fácil, pero llega a tener un poco menos de restricciones que con la industria de la medicina. También contienen ciertas normas que se tienen que seguir al pie de la letra. Estas leyes tienen que ser aceptadas y tienen que pasar por ciertos exámenes de calidad. Algunas de las leyes que estos productos pueden llegar a tener que cumplan todos los requisitos que pide Sanidad y la Organización Mundial de Salud para la distribución de estos. Esto quiere decir que los productos tienen que seguir todas las leyes, tienen que ser aprobados para el consumo humano. Comercialización en la industria de la cosmetología y de la belleza. La comercialización en la industria de la cosmetología y de la belleza rige con ciertas normas al igual que las dos anteriores. Esta de las tres ya mencionadas se podría decir que es la más accesible a ser aprobada por las normas del país, ya que no estamos hablando del consumo del ser humano que puede ya dañar a su salud a un nivel muy alto. Pasa por un control de calidad, al igual que se verifica las sustancias químicas que contengan cada producto para el consumo humano. Daños del abuso excesivo de los grupos funcionales. El abuso excesivo de algunos grupos funcionales pueden llegar a causar grandes riesgos a la sociedad o al planeta, ya que algunos de estos pueden ser nocivos a la salud o al medio ambiente, por medio de que algunos de estos, por su composición química, contienen elementos que perjudican al ambiente o al mismo cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se puede decir que algunos elementos, como ya los mencionados antes, pueden llegar a contener ciertas sustancias que si utilizamos en exceso pueden llegar a causar daños irreversibles al organismo humano, como puede ser la muerte de alguna persona o al mismo medio ambiente, que lo puede dañar de forma permanente, perdiendo lugares o especies en el mundo. Daños ambientales y al humano. Como ya es conocido, el abuso de ciertas sustancias químicas pueden provocar el daño a ciertas zonas de nuestro planeta, como puede ser la vegetación de algún lugar o al igual que su flora y su fauna. Como ya es conocido, hay casos infinitos de lugares, de regiones en el mundo que llegan a ser afectadas por sustancias químicas de las industrias que desechan en lugares que no deben tener contacto con la vegetación que existe en el lugar. Lo más importante de esto es que debemos nosotros como sociedad y como especie salvaguardar nuestro planeta al igual que nuestra salud,
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al igual nosotros los humanos, tenemos que cuidarnos del abuso de estas sustancias porque puede ser muy dañina a nuestra salud y al ambiente. Sustancias que nos provocan daño y al ambiente. Como ya es bien conocido, algunas sustancias nos pueden dañar a nosotros como seres humanos al igual que el ambiente. Algunos de los compuestos de los grupos funcionales llegan a ser dañinos hacia la salud y hacia el planeta. Algunos de estos pueden llegar a ser el etanol, el metano y los alcoholes. Estos son algunos de los diversos que existen siempre y cuando se usen de manera incorrecta y con excesos. El etanol puede llegar a causar intoxicaciones en el ser humano. El metano llega a causar daños al ambiente como lo puede ser la capa de ozono, y los alcoholes daña al sistema humano a largo plazo. Esto quiere decir que no lo daña a corto plazo, pero lo puede llegar a dañar en un futuro. Muchas de las empresas utilizan las aminas, como la empresa Ox y Móvil, que son lubricantes sintéticos para cuchillas. Las aminas también se encuentran en la naturaleza, en algunas plantas como la morfina y nicotina. Un ejemplo de empresa de morfina sería Cadian, Nilontex y Mercantil Castilla para la comercialización de nylon, y la empresa Jafep en pinturas. Otros ejemplos de empresas serían todas las cuales usan colorantes azoico, como dulces, bebidas, y las empresas que utilizan la nicotina, como los cigarros Marlboro, Philip Morris, entre otros. Unas de las empresas las cuales utilizan amidas serían Becker, que es una empresa de hormonas, Dinazol y Quideca, que son empresas de caucho, Badequímica, la cual es de disolventes, y SAR, que comercializa amidas. Como extra de empresa serían los tintes de cabellos y vitaminas. Algunos ejemplos de empresas para el grupo de los alcoholes serían Sanitol y Lysol, que son desinfectantes, Fuelflex, la cual es una empresa de combustibles, Cor Química, una empresa de disolventes, y todas las empresas los cuales producen perfumes, ya que el alcohol muchas veces es su base. Importación y exportación de aminas. En 2018, los compuestos de aminas fueron el producto número 314 más comercializado del mundo, con un comercio total de 10.6 billones de dólares. Entre 2017 y 2018, las exportaciones de compuestos de amina crecieron un 17.1%, de 9.01 billones a 10.6 billones de dólares. El comercio de compuestos de amina representa el 0.057% del comercio mundial total. Los principales exportadores de compuestos de amina en 2018 fueron China con 2.37 billones de dólares, Estados Unidos con 1.58 billones, Bélgica-Luxemburgo con 1.19 billones de dólares, Alemania con 976 millones y Reino Unido con 703 millones de dólares. Y los principales importadores fueron Alemania con 1.33 billones de dólares, Estados Unidos con 1.03 billones de dólares, India con 744 millones, Países Bajos con 723 millones de dólares y China con 663 millones de dólares. Importación y exportación de amidas. Las amidas fueron el producto número 220 más comercializado del mundo en el 2018, con un comercio total de 16.7 billones de dólares. Entre 2017 y 2018, las exportaciones de las amidas crecieron un 15.7%, de 14.5 billones de dólares a 16.7 billones de dólares. El comercio de amidas representa el 0.091% del comercio total mundial.
Los principales exportadores de aminas en el año 2018 fueron Alemania con 3.01 billones de dólares, Estados Unidos con 2.7 billones de dólares, Bélgica, Luxemburgo con 1.23 billones, Países Bajos con 1.11 billones y China con 1.02 billones de dólares. Los principales importadores fueron China con 2.18 billones de dólares, Alemania con 2.1 billones, Italia con 845 millones, Bélgica, Luxemburgo con 771 millones y Japón con 721 millones. Importación y exportación de alcoholes. En el año 2018, los alcoholes fueron el 58º producto más comercializado del mundo. Los principales exportadores de estos fueron Alemania con 7.8 billones de dólares, Países Bajos con 5.58 billones, China con 5.07 billones, Estados Unidos con 5 billones de dólares y Japón con 3.99 billones de dólares. Y los principales importadores de alcoholes fueron Alemania con 4.7 billones, Países Bajos con 4.38 billones, China con 3.99 billones, Estados Unidos con 3.44 billones y Francia con 3.12 billones de dólares. Terpenoides e isoprenoides. Los terpenos e isoprenoides son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno o 2-metil-buta-2,3-dieno, un hidrocarburo de 5 átomos de carbono. Tradicionalmente se han considerado derivados del 2-metil-butadieno, más conocido como isopreno. Esta llamada regla de isopreno ha permitido clasificarlos y estudiarlos, pero realmente los terpenos no se derivan del isopreno, ya que este nunca se ha encontrado como un producto natural. El verdadero precursor de los terpenos es el ácido mevalónico, el cual proviene del acetilcoenzima A. Cuando los terpenos son modificados químicamente, por ejemplo, por oxidación o reorganización del esqueleto hidrocarbonado, suelen denominarse terpenoides, como la vitamina A o retinol, que contiene un átomo de oxígeno. Estos se pueden clasificar como se ve en la lista inferior. Cannabinoides, CBD y THC. Los cannabinoides son compuestos químicos que actúan sobre los receptores cannabinoides presentes en el cuerpo humano, así como en el organismo de otros mamíferos. Los receptores cannabinoides tienen un efecto directo sobre la liberación de neurotransmisores en el cerebro. En otras palabras, influyen en la forma en el que el cerebro procesa la información y los compuestos químicos. El THC es el componente psicoactivo del cannabis y se vincula con estos dos receptores en el cerebro humano. El CB1 influencia del placer, el apetito, la memoria y la concentración, mientras que el CB2 modera la sensación de dolor y juega un rol en la homeostasis en ciertas partes del cuerpo, tales como el riñón y el hígado. El CBD, por su parte, interactúa con receptores como el GPR55 o el 5-HT1A. No es psicoactivo, aunque trabaja de muchas formas con el THC para contribuir con el efecto cannabis. El CBD es también el componente más buscado en variedades para el uso medicinal. Tiene propiedades antiinflamatorias muy superiores a las de THC y sin los efectos psicotrópicos, por lo que es seguro para cualquier paciente. Cáñamo. Existen en realidad distintas variedades vegetales conocidas como cáñamos
que forman parte de la familia de las cannabaceas. Se trata de plantas con flores de color verdosos, hojas opuestas y un tallo hueco que puede extenderse cerca de 2 metros. Con el cáñamo se pueden elaborar fibras textiles, papel, biocombustible y aceites, entre otros productos. Sus semillas, además, son comestibles. El cultivo del cáñamo, sin embargo, suele estar prohibido o limitado, ya que la planta posee un compuesto químico que resulta psicoactivo, el tetrahidrocannabinol, THC. Esto hace que muchas veces se asocie la planta de cáñamo al consumo de THC con una finalidad recreativa o medicinal. Cuando el cáñamo es utilizado como droga, suele recibir el nombre de marihuana. Bisfenol A, BPA. El bisfenol A, usualmente abreviado como BPA, es un compuesto orgánico con 2 grupos funcionales fenol. Es un bloque monómero difuncional de muchos importantes plásticos y aditivos plásticos. Por su capacidad de unirse a los receptores de estrógenos, se le conoce como potencial disruptor endocrino. El BPA se usa desde los revestimientos protectores de las latas de los alimentos hasta los anteojos y los escudos de seguridad resistentes a las balas que se usan los oficiales de policía. El plástico de policarbonato y la resina epoxi se han usado durante varias décadas. Los atributos únicos de la resina epoxi y el plástico de policarbonato brindan beneficio de alta resistencia en una amplia selección de productos de consumo e industriales que funcionan bien en entornos difíciles. Parabenos. Los parabenos son ésteres del ácido p-hidroxibenzoico, también llamado ácido para-hidroxibenzoico o ácido 4-hidroxibenzoico, de donde deriva su nombre. Por ello se denomina PHB a las sales derivadas de estos compuestos iniciales de para-hidroxibenzoato. Los parabenos son unos conservantes muy habituales en los cosméticos, normalmente añadidos en combinación con otros tipos de conservantes. Además, evitan que el producto pierda efectividad. La alerta antiparábeno llegó en el año 2004, cuando oncólogos de la Universidad de Reading en Edimburgo llevaron a cabo estudios con tejidos cancerígenos y comprobaron que en el 90% de las muestras que venían de biopsias de mujeres con cáncer de mama habían rastros de parabenos. Propilenglicol. Nombre sistemático: propano 1,2-diol. Es un compuesto orgánico, un alcohol, más precisamente un diol, incoloro, insípido e inodoro. Es un líquido aceitoso claro, higroscópico y miscible con agua, acetona y cloroformo. Se obtiene por la hidratación del óxido de propileno. El uso principal de este en la industria alimentaria es como aditivo. Tiene función de agente humectante, cristalizante y emulsionante. Si el propilenglicol se esterifica con los ésteres de otros ácidos grasos derivados de aceites comestibles y grasas, se forma otro aditivo de uso alimentario, el E477. El propilenglicol es un compuesto químico reconocido como seguro y que aparece en la lista positiva de aditivos alimentarios. La ingesta diaria admisible máxima es de 25 miligramos sobre kilogramos de peso. Puede causar irritación leve en la piel, especialmente cuando se utiliza en cosméticos o ungüentos tópicos. El propilenglicol se utiliza en muchos medicamentos intravenosos, incluyendo lorazepam, un medicamento para reducir la ansiedad y las convulsiones. Aspirina. El ácido acetilsalicílico o AAS, conocido popularmente como aspirina, es un fármaco de la familia de los salicilatos que se utiliza como medicamento para
tratar el dolor, la fiebre, la inflamación debido a su inhibitorio no selectivo de la ciclooxigenasa. Puede tener efectos secundarios como diarrea, picazón, náuseas, erupción cutánea y dolor de estómago. Este ácido procede de la acetilación del ácido salicílico, originado a su vez en la salicina, que procede a su vez del sauce blanco. Y no solo del sauce, sino también del Spiraea ulmaria, una planta que a la postre daría el nombre comercial a la aspirina. Gracias por su atención.